y vamos a arrancar con el estreno de Guasón o Joker, una película muy esperada por el público por diferentes razones. Una de ellas es que se trata de un personaje icónico que viene de la página impresa, que viene de los cómics de DC, uno de los clásicos archivillanos de Batman y que ha tenido muy diferentes y muy divertidas y muy interesantes versiones en el pasado. Estamos hablando desde lo que ha sucedido en los cómics, que han explorado a este personaje retorcido, extraño, un villano que se la pasa riendo todo el tiempo y que está disfrazado como un guasón, como un payaso. Y también en sus versiones en audiovisual está la película y serie, primero fue serie, después película de los años 60 con Adam West, donde César Romero interpreta a este personaje. En los 80s, Tim Burton nos trae a Jack Nicholson con un individuo que uno decía, por supuesto, después de todos los personajes que ha hecho, desde Atrapado sin salida hasta, no lo sé, El Resplandor, pues evidentemente tiene todos los tintes para poder hacer un personaje perturbado. Heath Ledger, que uno pensaría con esa película de Nolan, después de Jack Nicholson, ¿qué va a pasar? Y nos entrega una poderosísima actuación. Jared Leto en una película no tan buena como todas las anteriores, pero que finalmente dejó ahí su huella, y ahora con un personaje protagónico. Toda esta película trata sobre el origen del personaje del Guasón, cómo llega a convertirse en el Guasón que todos conocemos. Una exploración de la psique del personaje, cuál es su pasado, cuáles son sus traumas, cómo llega a hacer esto. El director se llama Todd Phillips, escribió el guión junto con Scott Silver y tienen el acierto de poner a Joaquín Phoenix en el rol principal. Ahorita hablamos de esa actuación de Joaquín Phoenix. Nos presentan una ciudad gótica a principios de los años 80, todo se ve setentero, pues, los grandes coches, una ciudad al borde del colapso por cuestiones de basura, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones inclusive de violencia que se está suscitando en las calles, y al mismo tiempo la historia de un personaje que trabaja como payaso, que tiene una ambición por convertirse en un stand-up comedian, en un comediante de estos que están al micrófono contando bromas. Y todo esto presentado, querido René, con un estilo que nos recuerda muchísimo el cine de Martin Scorsese. Por una parte, con dos importantes referencias. Una es Taxi Driver y la otra es El Rey de la Comedia. Taxi Driver por lo perturbado del personaje, pero The King of Comedy, ambas protagonizadas por Robert De Niro, por cierto, The King of Comedy, además con Jerry Lewis, con un personaje obsesionado con un conductor de televisión, con un comediante que quiere parecerse a él. El director Todd Phillips ha dicho que sí están esas referencias, pero que es más bien el cine de la década de los 70, las películas, una que ya mencioné, como Atrapado sin salida, como Network, como Perros de reserva, todo para presentarnos con este contexto cuál es el origen, así como un Batman Begins, Batman comienza, cuál es el origen del personaje del Guasón o de Joker. Ahí están leves referencias al universo de DC Comics. Están en Ciudad Gótica, se menciona a la familia de los Wayne, se puede ver a Bruce Wayne o a Bruno Díaz, como lo conocíamos en México de joven, todas estas referencias que vienen de la página impresa, pero al mismo tiempo, como yo decía, un reparto de soporte muy interesante con este Robert De Niro, que sale justamente de un animador televisivo, de un conductor televisivo de comedia. Frances Conroy, una actriz excepcional con un rango muy interesante, una presencia, digamos, estética muy, muy curiosa, que ha funcionado en series como Six Feet Under, como Una madre atormentada, o en American Horror Story. Y todo este trabajo que nos hace Joaquín Phoenix de microexpresiones, de lenguaje corporal, de tratar de darnos a entender porque es una persona con un mal mental, con una enfermedad mental y que no está siendo propiamente atendida. Resulta que en los servicios de salud pública se acaban las medicinas, ya no va a haber apoyos para tremendas, eso. Sí, que, bueno, que llegan a suceder. Nada más pasen en los cómics, porque en otro tipo de escenario sería un escándalo de dimensiones tales que, bueno. Imagínate que algo así pasara. No, hombre, y después, no, ni lo digas. Los servicios de la ciudad no están funcionando como se debe. Prácticamente es como si le dijeran al público, pues ustedes ahí se cuidan, cada quien tiene que velar por sí mismo, y se crea todo este caldo de cultivo, donde al mismo tiempo, todavía no es el Guasón. Vemos a este individuo que se llama Arthur Fleck, pasando por todo este tipo de situaciones,
y también poco a poco explorando cuál es su pasado. Todo para darnos un estudio de un personaje que puede resultar sobrecogedor y que a final de cuentas, a través de esta interpretación y de esta historia, pues allá hay un tema en torno a la anarquía, en torno al caos, en torno al desorden, y que poco a poco nos va a llevar al personaje que conocemos. Increíble la interpretación que tiene Joaquín Phoenix con este personaje, es una cosa excepcional, pero habría que mencionar que además de la concepción de la historia y del escenario que le brinda su director Todd Phillips, el trabajo del cinefotógrafo Lawrence Sher, o Larry, como él le dice, donde además acaba de filtrar un video que presentaron en el programa de Jimmy Kimmel, donde se está tratando de concentrar Joaquín y se está quejando de que Larry estaba hablando o algo así, y pues un poco como para exhibir a este actor. Pero bueno, pese a ello, el trabajo que hicieron en conjunto, porque hay una cámara que está siguiendo al personaje, cámara a mano, donde mientras el otro está teniendo ciertos arranques o ciertas expresiones corporales, la cámara lo sigue de una manera muy minuciosa. Me parece que es una película muy, muy fuerte, muy brutal. Es una película completamente para un público maduro, para un público adulto, por los niveles de violencia que puede llegar a manejar y que resulta perturbadora. Yo la vi en una función de prensa y cuando acabó la cinta nos quedamos prácticamente pasmados en el asiento después de lo que acabamos de ver. Siendo función de prensa. Siendo función de prensa. Esta película se estrenó desde la medianoche de ayer, jueves 3 de octubre, ¿no? La transición del 3 al 4 de octubre. Este fin de semana ya está en cartelera y como te decía, pues ha habido mucha expectación para verla. Este recordatorio me parece que no está de más, porque ciertamente uno dice, un personaje basado en cómic, vamos a llevar a los niños. No es precisamente. No lo hagan. No, es que ya un amigo me comentó que efectivamente fue una función el día de hoy y que salieron las mamás con los niños. ¿Y qué te pareció? Dijo, bueno, ¿qué será que la señora se durmió durante la película? Porque resulta... Porque la pregunta ya era así. Claro. Puede ser hasta traumatizante de pronto. Pues ¿no? yo creo que un poco. Es muy interesante lo que nos trae esta película y abre el diálogo hacia, no nada más hacia la comparación o no con personajes previos, sino una película que se vale por sí misma, independientemente de que sus personajes estén conectados con el mundo del cómic, sobre las enfermedades mentales, sobre la situación en las grandes urbes, sobre un trabajo de dirección que toma como referencia toda una década para manifestarse y preguntarnos si efectivamente Todd Phillips, que él venía de hacer comedias como ¿Qué pasó ayer?, de Hangover y ese tipo de películas. Parece que fue muy sorprendente este resultado por la historia detrás del director, por su cinematografía. Sus antecedentes. No pareciera que nos fuera a entregar una obra de esta naturaleza, lo cual me parece que también es interesante. Y cómo el cine se sigue nutriendo del cine mismo. Y sí, están esas referencias que decíamos, este cine en los 70s, a Martin Scorsese, pero ¿por qué no? También inclusive a Christopher Nolan. No nada más por sus películas de Dark Knight, sino por estos universos donde nos presenta personajes que están en laberintos. 5 pies la compañía de Christopher Nolan y es un laberinto y todas sus películas son así. Este también tiene un poco ese estilo laberíntico en el que no sabemos de qué manera va a resurgir este personaje y cuáles son todas las cosas que le están pasando. Una recomendación muy, muy interesante y por supuesto que ya veremos en la temporada de premios cómo le va. Desde luego que, bueno, pues entonces todas las dudas que habían surgido a raíz de que se supo que había ganado el León de Oro en el Festival de Venecia, que ya sabemos que los festivales europeos de cine suelen ser como para otro tipo de producciones y en fin, de pronto ver que Joker, que es sobre un personaje de un cómic estadounidense, que se lleva el premio en uno de los quizá 2 festivales europeos más importantes de cine, como que llamó la atención. Llamó la atención, sí, y que habrá otro debate, porque al final de cuentas es un cine producido por una gran empresa, es de Warner Brothers, es de DC Comics, y en ese tipo de festivales, bueno, pues realmente justamente es echarle luz a otros productos que normalmente no la verían. Como cine independiente, o en fin, sí, claro. O de distintas nacionalidades. Pero bueno, pues ahí dejó su huella y creo que la dejará en cada uno de los espectadores que la vayan a ver. Ahora, quienes que seguimos viendo cómics de este tipo de películas, a la hora de la hora sí nos resulta muy grato que ya crecimos bastante y que podamos encontrar contenido maduro para esto. 3, 2, 1